Hola, saludos para todos, hermanos y amigos, bienvenidos a nuestra cita semanal. Dios los bendiga, reciban un saludo de parte de nuestro Señor Jesús. Qué bueno podernos volver a encontrar y retomamos hoy nuestro estudio del Evangelio de Mateo, comenzando hoy con el capítulo 16. Recuerda entonces que lo importante de todo esto es poner en práctica lo que vamos aprendiendo, y hemos aprendido muchas cosas hasta ahora, y es importante que nuestra vida espiritual vaya llegando a esa madurez donde podemos confrontar nuestra realidad a través de nuestra fe. ¿Y cómo hacemos eso? Llevando a la práctica lo que aprendemos. ¿Y cómo lo aprendemos? Escuchando el mensaje de la palabra a través del Espíritu Santo que vive dentro de nosotros. Damos la bienvenida a las personas que nos sintonizan por primera vez, les damos las gracias por su confianza y recuerde que si es su primera vez que ve este video y no se ha suscrito a nuestro canal, hágase suscriptor. Igual manera, si es de su agrado, denos el like para que el algoritmo de YouTube pueda reproducir el video muchas más veces. Y donde usted pueda y a quien usted quiera y usted piense que lo necesita, compártale este video que puede ser de bendición para ellos. Y lo más importante de todo, permitir que Dios transforme nuestro presente a través del Espíritu Santo. Pongámonos en la presencia de Dios y que sea tu Espíritu, Señor, el que toma control de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestras emociones, y que sea, Señor, solo tu voz la que escuchan nuestros oídos. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros oídos físicos y permite, Señor, que podamos hoy comprender lo que nos quieres enseñar. Muy bien, vámonos entonces hoy y pongamos mucha atención porque hoy Jesús nos va a enseñar varios secretos más sobre el reino basados en lo que ya hemos aprendido. Recordemos los videos de varias semanas anteriores donde Él nos incitaba a poder cuidar lo que sale de nosotros, porque lo que sale de nosotros es lo que hay verdaderamente en nuestro corazón y no está bien simplemente decir no quise hacerlo, no quise decirlo, no fue mi intención, porque cuando usted lo mira del otro lado fue lo que a usted le salió de dentro de usted. Y lo que sale de nosotros es lo que verdaderamente hay. No lo que pensamos que hay, sino lo que verdaderamente hay. Y hoy vamos a ver en este ejemplo de la señal de Jonás y de los fariseos, cómo el Señor nos pone a prueba nuestra fe. Así que escuchemos con atención las palabras de Jesús. Los fariseos y los saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, le pidieron que le mostrara una señal del cielo. Voy a hacer la explicación nuevamente para los que hayan olvidado. ¿Quiénes eran los fariseos? Era una parte de la comunidad judía que era extremadamente ordenada con los rituales. Y además de ser los rabís o los maestros de la ley, los que llevaban la palabra en las sinagogas, también tenían aparte una tradición de los ancianos que los hacía superiores, o que ellos pensaban que los hacía superiores a los demás, y todo el mundo los miraba como si ellos fueran diferentes a las demás partes del pueblo. Los saduceos también era una parte, pero más pequeña, de los judíos que había salido de aquellas personas que trabajaban en el templo cuando el templo en ese tiempo existía. Estas personas no se llevaban con los fariseos, pero también tenían cierto tipo de poder, porque ellos se enfrentaban a las tradiciones de los ancianos que tenían los fariseos. Y estos dos en esta ocasión se pusieron de acuerdo para ir a poner a prueba a Jesús y le pidieron que les mostrara una señal. Veamos la respuesta de Jesús. Él les contestó: al atardecer ustedes dicen que hará buen tiempo porque el cielo está rojizo, y por la mañana que habrá tempestad porque el cielo está nublado y amenazante. Ustedes saben discernir el aspecto del cielo, pero no las señales de los tiempos. Esta generación malvada y adúltera busca una señal milagrosa, pero no se le dará más que la de Jonás. Entonces Jesús los dejó y se fue. ¿Qué tan interesante lo que acaba de pasar? Estos personajes se pusieron de acuerdo para ir a poner a prueba a Jesús. Le dicen que les dé esa señal y Jesús les contesta con esta maravillosa cosa y les dice: generación malvada y perversa. Ustedes saben discernir la naturaleza. Si usted ve que las nubes se ponen negras y se cargan, dicen: uy, va a llover. O
que si el cielo está despejado y hay un sol radiante, va a ser un calor de esos de verano de la Florida. Pero los regaña y les dice, pero no saben discernir las señales del tiempo. Y aún así piden una señal milagrosa, pero no se les dará más que la señal de Jonás. Ya esto lo habíamos estudiado unos 5 capítulos atrás, voy a repetirlo brevemente. ¿Qué significa la señal de Jonás? Recordemos que la historia de Jonás es que Dios le da una misión al profeta para que vaya a un pueblo que se llamaba Nínive, que vivía en pecado, y Jonás rechaza la orden de Dios y se va en sentido contrario a otro lugar. Cuando Jonás va en dirección a ese otro lugar, en un barco, manda una tormenta gigantesca y hace que los tripulantes del barco lo lancen al agua. Cuando Jonás está en el agua, un pez gigantesco se lo traga y permaneció en ese pez 3 días y 3 noches. Y después ese pez lo expulsaría de su vientre cerca a una playa de este lugar, de Nínive. De igual manera, tiene la similitud de los 3 días cuando Jesús muere y después resucita. Fíjense que cuando leemos el relato del profeta Jonás, es interesante porque cuando el pez se lo traga, él ora a Dios y su oración no es, gracias Señor porque no permitiste que me matara el pez, sino porque no permitiste que muriera en medio del agua. Y sabía entonces que después Dios lo redimiría y le daría la oportunidad nuevamente de hacer eso. De igual manera, para nosotros actualmente, si usted pide una señal o pide que Dios dé una señal milagrosa, no se nos dará otra más que ya la que se nos dio de la muerte y resurrección de nuestro Salvador Jesús. Por eso nuestra fe es viva y por eso nuestra fe y los seguidores de Jesucristo somos diferentes a las demás líneas de pensamiento o a las demás religiones del mundo, porque nuestro líder vive, está vivo y está en el cielo, y sabemos a través de la escatología y de la Biblia que habrá un día en que volverá por su iglesia y todo esto cambiará y viviremos de una manera diferente. Por eso nosotros tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que convertirlas en parte de nuestro día a día para poder comprender lo que Jesús está diciendo. Si usted no entiende la señal de Jonás, no entiende lo que significa los 3 días, que desciende a la oscuridad del pez o que desciende a la oscuridad de los infiernos y después resucita, usted todavía tiene mucho más que aprender. Pero no se desanime, porque para eso mismo estamos haciendo eso. Utilice este medio audiovisual que usted tiene para poder entender y poder repasar lo que ya hemos visto y lo que usted necesita para poder comprender lo que hemos dicho. Sigamos. La levadura de los fariseos y los saduceos. Cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no trajimos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿Todavía no entienden? Jesús le lanza esa pregunta a sus discípulos, que era su círculo más cercano, que pasaban día y noche con él y todavía no comprendían lo que él les quería dar a entender. Por eso usted no se sienta mal hoy, si usted no comprende todavía lo que Jesús está diciendo, y esa pregunta aplica para usted cuando él dice, ¿todavía no entiende? Tranquilo. No se sienta mal, no se preocupe y utilice el tiempo sabiamente para estudiar la Escritura y que a través del Espíritu Santo Dios le revele a su corazón lo que le tiene que revelar para poder comprender lo que usted tiene que comprender. Fíjense que lo que está ocurriendo es un acto seguido al otro. Cuando Jesús le responde de esta manera a los fariseos y a los saduceos, dice que se va y los deja. Como quien dice, los dejó con la palabra en la boca, no quiso escuchar nada más de lo que ellos estaban diciendo y les dijo, no me interesa ni lo que usted piensa, ni lo que usted diga, haga lo que tenga que hacer. Y él se va con sus discípulos. Y inmediatamente dice que se montan al barco, les dice,
tengan cuidado con la levadura de los fariseos y los saduceos. Y ellos pensaron que él les estaba hablando de pan. Quizás alguna otra persona podría pensar lo mismo. Bueno, pues si Jesús está hablando de la levadura, también ya lo habíamos explicado en un ejemplo hace unos capítulos atrás. Pero dejemos que Jesús mismo nos lo explique. ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5,000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4,000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Aquí en especial, Jesús lanza una advertencia bastante fuerte a sus propios discípulos. Dice, usted todavía no recuerda lo que hemos hecho. Y les pone a recordar lo que nosotros también ya habíamos estudiado. La semana pasada estudiamos lo de los 4,000, de los 7 panes y de los 2 pescaditos y de las 7 canastas que recogieron. En el otro ejemplo habíamos estudiado que había dado de comer a los 5,000 con 5 panes, 2 peces y había recogido ¿cuántas? Sí, muy bien, 12 canastas. Los discípulos habían recogido de lo que había sobrado. ¿Qué significa esto? Que el Señor constantemente nos está diciendo lo que yo mismo le dije al principio de este video. Lo que usted aprenda, tiene que ponerlo en práctica. Usted lo tiene que recordar, porque es a través de poder recordar lo que Dios ya hizo en nuestra vida, que será lo que vaya alimentando nuestra fe y lo que nos vaya iluminando el camino por donde vamos caminando de la mano del Espíritu para poder llegar a donde tenemos que llegar. Pero si usted no sabe dónde tiene que ir ni a dónde tiene que llegar, muy seguramente no va a llegar, porque usted necesita conocer el camino para poder llegar a ese lugar que usted desea llegar. Entonces la pregunta para nosotros hoy es, ¿usted sabe dónde quiere llegar? ¿Usted sabe a qué lugar quiere llegar con Jesús? ¿O usted simplemente lo busca para que le dé cosas como si fuera un mago o un wizard o cualquier otra cosa, en lugar de bendecir toda su vida y la de su familia? Y después lo reprende con esta frase donde él mismo explica lo que significa ¿qué? Esa levadura. Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de las enseñanzas de los fariseos y de los saduceos. Y aquí es donde vamos a poner nuestro énfasis esta día. ¿Qué significa tener cuidado con esas enseñanzas? Ya sabemos lo que hace la levadura. Cuando usted agrega la levadura a la harina del pan, ¿qué hace? Usted la deja ahí reposar unos días y ese pan se expande, se hace de un tamaño mucho más grande. De igual manera, si nosotros no cuidamos la enseñanza que entra a nuestra vida y esa levadura, en lugar ser la palabra de Dios, ser la voz de Dios, ser el Espíritu de Dios, son las voces del mundo, las voces de la maldad, lo que no es combinado con lo que sí es, la visión del mundo contaminada llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, mi vida entonces se convertirá como esa levadura de los fariseos que estaba mezclada de una cantidad de enseñanzas que no eran verdad y que terminaban afectando no solamente mi vida personal, mi relación personal con Dios, sino todo mi entorno y toda mi vida en general. Por eso nosotros tenemos la obligación de cuidar nuestra vida espiritual y lo que entra a nuestra vida. De igual manera tenemos la obligación, escuche muy bien, escuche lo que le voy a decir, usted como padre, sí, usted es padre, tiene hijos pequeños, adolescentes, quizás ya pronto a salir del high school para ir al college,
ustedes, nosotros tenemos la obligación de orientar y de enseñar a nuestros hijos en los caminos de la verdad. Ellos no tienen por qué ir a preguntarle a otra persona, ni por qué ir a preguntarle al profesor de cálculo, de física, de trigonometría, o al profesor de filosofía, o de cualquier otra arte o de otra ciencia, lo que Dios dice. Eso es obligación de nosotros como padres, orientar a nuestros hijos, mostrarles el camino de Dios para que ellos no se pierdan después escuchando lo que no es, porque ellos ya conocen la voz de Dios, conocen cuál es la verdad y conocen qué es lo que Dios dice, porque la conocen no solamente por ellos mismos, sino porque nosotros se la hemos enseñado. Pero yo le pregunto a ustedes, padre, si usted no conoce lo que Dios dice y usted no se lo enseña a sus hijos, ¿cómo espera usted que sus hijos conozcan la voz de Dios y caminen por los caminos del bien? Simplemente porque usted alza una oración de vez en cuando y le dice: ay, Señor, bendice a mis hijos, bendice a mi niño, bendice a mi niña para que sea muy buena. El mundo no funciona de esa manera y usted lo sabe. Usted lo sabe. Nuestro tesoro más grande es nuestra fe a través de nuestra relación con Dios, no nuestra fe a través de la tradición o lo que el mundo dice o de lo que hacen las instituciones alrededor de nuestra vida, porque está comprobado que por siglos el trabajo que se ha hecho no ha servido, porque hoy en la actualidad la iglesia está metida en un hueco de incredulidad y de mezcolanza de doctrinas que al final del día usted no sabe ni siquiera qué es verdad. Por eso nosotros tenemos que conocer el mensaje de Dios y es nuestra obligación enseñarlo a nuestros hijos y a nuestra familia. Y número 1, ser el ejemplo, vivirlo para que ellos lo vean a través de nosotros. Y número 2, proporcionarles las herramientas, la confianza, el tiempo para que ellos puedan venir a nosotros en un momento de duda, en un momento de preguntarse, en un momento de desesperación y poder encontrar la respuesta juntos de la mano de Dios y poder hallar así el camino correcto. De lo contrario, entonces, tomaremos las decisiones incorrectas, tomaremos los caminos errados y después, como dice la palabra, vendrá el llanto y el rechinar de dientes. Por eso, Dios hoy nos alerta y recuerde esa pregunta que Jesús le lanza. ¿Todavía no entiende? Pues todavía está a tiempo. Mire a su alrededor, mire todas las cosas que están pasando en el mundo, mire todas las cosas buenas, pero también miren las malas y sea capaz de reconocer la bendición de Dios en su hogar, la bendición de Dios en su vida, para poder entonces decir que vivimos bajo el amparo y la bendición de Dios y no dejar que el temor, que la incertidumbre, que la duda, que la angustia carcoman nuestra existencia, porque esa no es la vida que Dios espera de nosotros. Pero ¿cómo vivimos de una manera tranquila? Conociendo la palabra de Dios, porque es lo único que traerá esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nuestro interior y a nuestra vida. Por eso la reflexión de esta semana: ¿qué tanto de Dios conocemos? ¿Qué tanto de su palabra es lo que alimenta mi vida? Recuerda cuando estudiamos, cuando Jesús nos enseñaba y decía: lo que entra no es lo que contamina. Lo que sale de nuestra boca es lo que contamina porque sale de nuestro corazón. Eso no significa que todo lo que entra puedo meterle todo lo que quiera. No. ¿Qué significa eso? Que usted también tiene que cuidar lo que entra. ¿Y usted qué entra a su vida? ¿Usted come palabra? ¿Qué escucha? ¿Qué ven sus ojos? ¿Con qué alimenta usted su alma? Piense que Dios siempre nos está dando la oportunidad, todos los días, de salir de lo incorrecto para lo correcto, de salir de la oscuridad para ponernos en el camino de la luz. Y Dios hoy, a usted y a mí, nos está dando la oportunidad y nos está preguntando: ¿todavía no entiendes? Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer y qué pasos tienes que dar para poder comprender. Y nosotros tenemos la fortuna
de estar del lado de Dios. Podemos decir que vivimos bajo la protección y bajo el amparo de Dios porque somos sus hijos. Pero para que eso se haga una realidad en su vida, usted tiene que pasar tiempo en la presencia de Dios, estudiando su palabra y orando constantemente para que Él lo ilumine y para que sus dudas sean disipadas y para que usted pueda ver lo que tiene que ver y escuchar lo que tiene que escuchar con los ojos y los oídos espirituales, para que usted pueda ver a Dios actuar a través de su presente y a través de las circunstancias que todos los días se nos presentan día a día. Eso solo se logra a través de mi relación personal con Dios. Usted quiere que sus hijos alcancen el éxito, que caminen por el camino del bien, que no hagan lo incorrecto, que no se equivoquen. No estoy diciendo que no se van a equivocar porque todos nos equivocamos, pero que se equivoquen en cosas no tan trascendentales que marcan por siempre el rumbo de su vida, por Dios. Un instante, un segundo, una mala decisión y un muchacho hijo de nosotros a los 16, 17, 18 años, usted ya sabe las consecuencias. Por eso es nuestra obligación, vuelvo y lo repito, enseñar lo que es de Dios. Poder responder sus dudas, poder responder sus preguntas. No espere que en la iglesia el pastor lo haga, no espere que en el colegio los profesores lo hagan, porque eso es obligación de nosotros como padres para poderlos orientar siempre por el camino del bien. Aproveche lo que Dios le está diciendo, escuche lo que Dios le está diciendo y haga lo que tiene que hacer para poder hacer esta palabra, para poder hacer todas estas bendiciones una realidad en su vida. Cualquier duda, cualquier comentario, búsquenos a través del email o del comentario del video y nosotros llegaremos a usted para poderle responder. Porque para eso hacemos esto, para podernos orientar, para podernos ayudar y para poder ser luz en medio de la oscuridad y para poder darnos la mano los unos a los otros y poder expandir la luz del reino hacia todos los lugares y hacia aquellas personas que no lo conocen. Recuerde seguirnos también a través de las redes sociales, donde seguimos este trabajo esencial sobre la obediencia. Recuerde que nuestra fe se prueba a través de la obediencia y es ahí donde verdaderamente demostramos lo que hay dentro de nosotros. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que el Señor los mire con agrado y les extienda su amor. Que el Señor les muestre su favor y les conceda su paz.